Silenciosamente la cuarentena se va llevando puestos, negocios, comercios, pequeñas y medianas empresas, algunas quizá más grandes más adelante, puestos de trabajo. Y hay imágenes que muestran aquí en Córdoba cómo locales importantes van cerrando sus puertas, bajando sus persianas porque no tienen espaldas para resistir semejante tiempo en inactividad. Gabriela Orila, nuestra compañera, está en contacto con nosotros para hablar de este tema y otros más. ¿Qué tal, Gabriela? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gerardo? Efectivamente, lo que decías, ¿no? Y ya negocios locales que se han vaciado porque los comercios que estaban allí han decidido que no van a reabrir. No es, bueno, vemos qué va a pasar. Claro. Es importante en corredores centrales de la ciudad. Además, muchas grandes superficies, Gerardo, que son las más difíciles de alquilar. Gaby. Después, estamos hablando de locales que tienen... Sí. Si te parece, vamos a repasar algunas imágenes de algún área que es muy cercana al centro, entre el centro y Alberdi, de locales que ya han cerrado sus puertas. Podemos observar, esto que estamos viendo es un local ubicado ahí en la zona de La Cañada y Colón, locales importantes. Esto es entre La Cañada y la Plaza Colón, por ejemplo, una lomitería, una peluquería de grandes dimensiones. También, por ejemplo, ha cerrado lo que históricamente era la Confitería Oriental, ubicada frente a la Plaza Colón, que después había cambiado de nombre, ¿no? Y es un local muy importante que ha sido derrotado por la cuarentena, ¿no? Sí, son comercios que no han podido resistir. ¿Sabés cuál es el valor más o menos de esos alquileres, Gerardo? La base son de 150.000 pesos de alquiler, sin contar los aumentos que le hubieran correspondido en estos meses. Claro. O sea que vos imaginate que en 3 meses de un local parado, entre alquileres, servicios y sueldos, podías tener 1 millón de pesos. No es fácil para ningún comercio hacerse de 1 millón de pesos de ahorros para destinarlos a épocas no trabajadas. Por eso muchas veces cuando te dicen de el Estado paga parte de los sueldos con el ATP, sin lugar a dudas que es un oxígeno, pero no cubre todos los gastos, al contrario, te diría que cubre una parte menor de los costos que tiene un comercio o una empresa de servicios que ha estado sin funcionar buena parte de este tiempo. El delivery, el takeaway a los negocios gastronómicos no les alcanza a cubrir ni el 10% de los costos, Gerardo, ¿eh? Los inmobiliarios de Córdoba calculan que el 10% de los locales ya están vacíos buscando nuevos inquilinos. No va a ser fácil en esta crisis conseguir quien esté dispuesto a pagar 150.000, 200.000 pesos por alguno de esos espacios que mostrábamos recién. Claro, incluso como, digamos, otra cara de esta situación, digamos, de la imposibilidad de afrontar los gastos, es que se da el caso también de muchos dueños de locales, incluso en centros comerciales importantes que les, digamos, o les han reducido o les perdonan directamente el alquiler a los propietarios de esos comercios, ¿no? Así es, en varios de los centros comerciales de Córdoba directamente no les han cobrado el alquiler y les están cobrando solo los gastos, lo que serían vulgarmente las expensas. Hay que pensar que en un shopping las expensas rondan los 100.000 pesos, ¿no? Y por eso también había una discusión abierta respecto de si también le podían perdonar eso. Esto es cuando la frazada siempre te es corta. Claro. A los propietarios, sean de locales individuales o de centros comerciales, necesitan algún ingreso porque hay que seguir sosteniendo la infraestructura, ¿no? Mientras todo está cerrado, hay costos fijos que se mantienen. Y hay datos, Gabriela, de cómo está posicionado hoy la venta online, no solamente lo que mencionabas recién, el delivery o la reserva previa para después retirar, por ejemplo, los alimentos y cosas así, sino en otros rubros. ¿Qué impacto está teniendo, digamos, la utilización de Internet con fines comerciales? Mira, hay dos datos interesantes. Uno nos lo daba el propio ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano, que decía que a su entender la recaudación provincial, que viene desbarrancándose en alrededor del 25% mensual, no cae más gracias a los impuestos que están pagando aquellos que venden por Internet. Es un dato para no perder de vista. ¿Qué te dicen los comercios? Que vendiendo solo por Internet
lograban cubrir entre el 15 y el 20% en el mejor de los casos. Estamos hablando de rubros, por ejemplo, como indumentaria, ¿no? Cubrían entre el 15 y el 20% de lo que vendían con puertas abiertas en febrero. Hoy, entre Internet y las puertas abiertas, recordemos que Córdoba está en una fase donde ya hace casi 3 semanas que el comercio viene abriendo con restricciones, con horario limitado, pero recibiendo gente en los locales. Hoy están entre el 40 y la mitad de la facturación que tenían en el mes de febrero. Claro. Gaby, no sé si conoces el dato, pero te pregunto, ¿por qué tantos han buscado como primera salida o salida inmediata la verdulería? Lo hemos visto, gimnasios que pusieron una verdulería, restaurantes que terminaron vendiendo verduras, hasta transportistas escolares, los mostramos aquí, que usan su tráfico, digamos el vehículo para donde llevan a los chicos a la escuela, que está absolutamente fuera de servicio, para plantarse en algún lugar y vender huevos, verduras y demás. ¿Por qué este boom, digamos, es más fácil conseguir y armar un negocio de este volumen? Tiene mucha margen de ganancia. ¿Cuál es la clave de este negocio que ha explotado con la crisis? Vos sabés que el dato viene justo, porque justo estaba trabajando en ese tema. Hay un estudio de una consultora nacional que se llama Focus Market. El comercio estrella de la cuarentena, de la pandemia, no es ni el alcohol en gel, ni el alcohol al 70, ni la farmacia, son las verdulerías. ¿Por qué? Porque necesitan muy baja inversión. Con 10.000 pesos pones una verdulería al público en buena presentación y con menos inclusive algún espacio reducido donde no tenés exhibidores, heladeras, digamos, una instalación más precaria. Claro. ¿Cuál es el otro elemento? Estamos hablando de alimentos, el rubro que menos se ha resentido. Claro. Entonces ahí tenés una demanda que tiende a estabilizarse en el tiempo, y el otro factor que es clave es que pueden vender a mejores precios que los hiper y supermercados, claro, y mejor calidad. Claro. Y ahí le ganan en ese rubro a las grandes superficies. Esas son, te diría, el triángulo sobre el que se para este dato, que efectivamente no solo en Córdoba, en todo el país, la verdulería es la vedette de la cuarentena. Gaby, como siempre, excelente tus aportes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo, gracias.